Este es un video que pretende mejorar los conocimientos generales acerca de los sistemas automáticos de preparación de polímeros, conocidos como SAPs. Se van a tocar tres temas generales. El primero es acerca de qué son los polímeros y por qué es importante prepararlos bien. Un segundo punto que se tocará será la descripción de los componentes de un sistema SAP. Y por último, la descripción general del tablero de control. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces químicos de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. La naturaleza química de los monómeros, su masa molecular y otras propiedades físicas, así como su estructura, determinan las diferentes características de cada polímero. Para entender un poco mejor cómo es un polímero concentrado y por qué debo diluirlo, vamos a imaginarnos a un polímero concentrado como una espiral enrollada, algo como esto. Donde los iones que van a hacer el trabajo de atrapar las partículas que quiero tratar no van a poder estar en contacto con el agua. Por lo tanto, tener un polímero concentrado sería un desperdicio porque tengo mucho polímero y no tengo cómo tratar el agua. Por tal motivo, debo entonces diluirlo. Un polímero debe diluirse a una concentración adecuada y de manera adecuada también, porque cuando no lo preparo bien, puedo romper su cadena y perder entonces una buena oportunidad de trabajar en la cantidad adecuada. Un polímero diluido es algo como esto. Tengo entonces aquí que los iones que van a tratar el agua ya pueden estar en contacto con ella. El mundo de los polímeros es supremamente amplio. Hay polímeros para cada tipo de tratamiento que yo necesite. Por lo tanto, es importante identificar cuál es el polímero que yo requiero para cada caso especial. Normalmente los polímeros se seleccionan mediante pruebas de jarras. En las pruebas de jarras uno puede determinar cuál es el polímero que mejor se comporta, cuál es la concentración adecuada para el polímero y cuál es la dosis óptima que yo debo utilizar en cada caso. Vamos a ver la explicación de un sistema automático de preparación de polímeros. La preparación de los polímeros consiste en la mezcla de agua y polímero en el estado sólido. Es algo tan simple como mezclar agua con polímero, pero debido a que esta mezcla tiene que llevarse pues de la mejor manera, con las mejores condiciones, entonces existen equipos diseñados para esto, para preparar esta mezcla. Entonces en este caso tenemos un sistema de preparación de polímeros de capacidad 6.000 litros por hora de polímero. Entonces inicialmente él está conformado por lo que es un tanque donde está la preparación, la dosificación, la maduración y la dosificación, una tolva para alimentar el polímero, un tablero de control y las líneas para la entrada de agua y la preparación del polímero. Vamos a hacer un recorrido de las líneas para ver el funcionamiento del equipo. Entonces inicia en esta válvula y esta línea que es conocida como línea de dilución. Por aquí entra el agua que se va a mezclar con el polímero para hacer la preparación. Entonces, como ustedes pueden ver, está compuesta por varios elementos, una válvula de bola o de corte a la entrada, un filtro tipo Y para remover las impurezas que vengan en el agua, una purga para el filtro, tiene otra válvula de corte aquí, tiene este elemento que es una válvula motorizada, esta es una válvula on-off que funciona a través del tablero de control, un indicador de presión para ver a qué presión está ingresando el agua, tiene este elemento que es un sensor de flujo magnético, este es muy importante para el proceso. Tiene este rotámetro
el cual nos permite obtener una medida cuantitativa y cualitativa pues, de que está entrando el fluido al proceso. El agua pasa a través del rotámetro y se divide para ir al hidrociclón, luego para ir a la bandeja, la cual comentábamos que es la que genera la cortina de agua en la cual cae el polímero para la preparación, y por este lado se deriva para seguir llenando el tanque. Para la preparación del polímero empieza en esta parte, donde se almacena el polímero en estado sólido. Esto es un dosificador de sólidos conformado por una tolva. En ella se almacena el polímero, el cual ingresa a este primer compartimiento que va más o menos hasta aquí, que va hasta esta parte. Este es el primer compartimiento de preparación. Entonces aquí se da la mezcla del polímero y el agua. A través de este hidrociclón, en el cual por aquí cae el polímero y a su vez entra el agua. Entonces, ¿qué pasa? Esta mezcla, este sistema está conformado para que la mezcla se dé de forma tal que el polímero se humecte correctamente y la preparación sea adecuada. La preparación del polímero se da en esta parte, el inicio de la preparación. Por este ducto sale el polímero en estado sólido. Aquí hay un tornillo sin fin que va empujando el polímero para que caiga en este hidrociclón, y a su vez por esta línea va entrando agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? El polímero va cayendo y el agua va entrando a cierta velocidad que le permite arrastrar el polímero que está cayendo ahí. A su vez el polímero cae y en la parte interna, que ahorita lo podemos ver, hay una bandeja de humectación. Esa bandeja genera una cortina de agua en la cual cae el polímero y ahí en ese momento inicia la preparación. Una vez que se da la mezcla entre el polímero y el agua en este hidrociclón, habíamos comentado que al interior del compartimiento hay una bandeja por la cual fluye agua y genera una cortina de agua que permite, que atrapa el polímero que cae ahí. Ese polímero que cae en esa cortina es enviado hacia el eje de este agitador, que es el agitador del primer compartimiento. En ese compartimiento tiene una agitación con una intensidad que permite que se inicie con la preparación del polímero, que las cadenas de polímero se desplieguen, de que no se empiece a formar con grumos. Una vez que se da la preparación del polímero, estos compartimientos, este tanque es de 3 compartimientos, están intercomunicados a través de vasos comunicantes. Entonces, cuando se llena este compartimiento, empieza a pasar al segundo. El primero es para la preparación y ya en este segundo es de maduración. Una vez que se llena este compartimiento, por vasos comunicantes pasa al tercero, y este ya es el de dosificación, donde se almacena el polímero listo para introducirlo al proceso. Una concentración típica en la cual trabajan estos sistemas de preparación es 0.3%. Entonces, ¿qué hace el equipo para trabajar a esa concentración? Entonces, a través del tablero de control se fija la concentración a la cual va a trabajar, 0.3. Entonces, inicia el proceso, entra el agua y el sensor de flujo le dice al PLC cuánta agua está entrando. Él internamente hace un cálculo para darse cuenta, con ese caudal de agua que está entrando, cuánto tiene que ser la cantidad de polímero que él tiene que dosificar para que la concentración sea 0.3%. Entonces, ¿cómo se hace? Se envía el dato del flujo que está enviando, el PLC internamente hace un cálculo para ese flujo cuánto polímero se necesita, y al encontrarlo se convierte en hertz que van al variador del dosificador y controlan la velocidad a la cual debe ingresar aquí el polímero. Eso asegura la concentración. Como hemos visto, se inicia con la preparación, se llena ese primer compartimiento. A medida que se empieza a llenar, él se empieza a trasvasar a este segundo compartimiento. Cuando este se llena, pasa al tercero y este llega hasta cierto nivel en el cual tenemos este instrumento que es un transmisor de nivel. Entonces él está calibrado para, cuando el equipo se esté llenando, le informa al PLC que ya se está llenando el tanque. Cuando llega hasta cierto punto, el transmisor envía la señal de que ya está lleno
es necesario detener la preparación. Entonces, ¿qué pasa? Se detiene el dosificador de sólidos, unos segundos después se cierra la entrada de agua y la preparación se detiene. ¿Por qué se cierra la entrada de agua? Porque se deja que el agua corra unos segundos para eliminar cualquier polímero que quede ahí. Adicional a eso, también los agitadores detienen su funcionamiento. En este tercer compartimiento, que es el de dosificación, es donde tenemos ese instrumento que es el transmisor de nivel. Él sirve para indicarle al PLC en qué nivel se encuentra ese compartimiento. Si está muy bajo, entonces envía la señal de que está bajo y que es necesario iniciar la preparación. O cuando está muy lleno, envía la señal de que hay que detenerla. A través de esta boquilla, el producto ya preparado y madurado va hacia las bombas dosificadoras o hacia la parte del proceso donde sea requerido. Cada uno de los compartimientos tiene su propio drenaje. Aquí se puede ver, están los 3 drenajes intercomunicados y también están comunicados con el rebose del último compartimiento. Entonces, en caso de que se suba el nivel, entonces por este lado se rebosa. Cada uno de los compartimientos del SAP cuenta con un agitador, el cual ha sido diseñado específicamente para cumplir con las funciones. En este caso, preparación, maduración, segundo compartimiento y dosificación el tercero. El primer compartimiento, es un agitador que tiene 2 propelas, una propela tipo turbina y otra tipo curva tripala. Los agitadores de los compartimientos de maduración y dosificación, cada uno de ellos cuenta con una propela tipo curva tripala. El sistema de preparación en su tablero cuenta con un PLC, el cual recibe diferentes señales de los instrumentos que tiene el equipo y es el que permite que funcione de manera automática. Entonces vamos a ver cómo funciona. El SAP es controlado por este tablero que tiene unos elementos en el frente del tablero. El primer elemento que tenemos es luz piloto LED que nos indica cuando el tablero está encendido. Tenemos la HMI o Touch Panel, que es donde vamos a controlar el encendido y el apagado de las bombas, de las válvulas solenoides. Tenemos el botón paro de emergencia, que como su nombre lo indica, es para detener el sistema en caso de una eventualidad. Por último, tenemos el control de temperatura, el cual tiene conectado un sensor, una termocupla tipo J, que está ubicado en la tolva. Acá tenemos la pantalla Touch Panel, que como su nombre lo indica es táctil, en la cual podemos controlar las RPM de los agitadores y los motores de dosificación. También nos permite la apertura de las válvulas solenoides y también nos permite recuperar o mirar la información de los transmisores de nivel. Vamos a dar una introducción al funcionamiento del tablero de control del SAP. En la parte interior tenemos conectado la HMI o Touch Panel, que consta de los siguientes elementos: la alimentación y el cable Ethernet que nos envía la información del PLC para tomar las decisiones. En la parte inferior tenemos nuestro paro de emergencia con sus respectivas conexiones 24 voltios y tenemos nuestro controlador de temperatura, las cuales tiene conexiones fase y neutro, conexión del sensor de temperatura, en este caso un termopar tipo J, y la conexión al relé de control, que es el que nos permite accionar cuando la temperatura del sensor sobrepasa el indicado. Internamente el tablero de control consta de ciertos elementos. Tenemos guardamotores, tenemos contactores
tenemos transformadores, variadores de velocidad, tomas de energía eléctrica, PLC, switch, fuente a 24 voltios y bornas. La señal de alimentación viene al totalizador o breaker. En este caso estamos utilizando un breaker marca Siemens de 3 fases. Este totalizador es el que le alimenta todo el tablero de control. Alimenta los guardamotores y los contactores. Los guardamotores y los contactores son los que nos permiten controlar el encendido y el apagado de las bombas on-off. Al lado derecho tenemos los variadores de velocidad, que son elementos eléctricos que nos permiten variar la frecuencia con la cual los motores están girando. Tenemos el transformador, que es el que nos convierte la señal de 440 suministrada por el cliente y la baja a 110 voltios. Este voltaje es el que se utiliza para el control. Estos dispositivos que vemos a continuación se llama PLC y es el encargado de tomar las decisiones del control del SAP, Sistema Automático de Preparación de Polímero. El PLC consta de varios módulos que los vamos a ver a continuación. Consta de un módulo de comunicaciones, CPU, módulos de entradas digitales, módulos de salidas digitales, módulos de entradas análogas y módulos de salidas analógicas. Estos módulos que vemos acá, como podrán observar, no tienen conectados ningún cable y estos módulos se utilizan como reserva. Se dejan como reserva porque en ocasiones en campo el cliente solicita la ampliación del sistema, entonces a futuro se prevé que esas entradas y salidas se van a utilizar. En la parte inferior del tablero tenemos los elementos denominados bornas. Hay varios tipos de bornas dependiendo de las necesidades que tenemos en nuestro tablero de control. La primera borna que tenemos es la más gruesa y es la J10 y es la encargada de recibir la señal 480 proveniente del cliente. Tenemos las bornas J4 que son las encargadas de recibir las señales de los motores. Y por último tenemos las bornas J3 que son las encargadas de recibir las señales fase y neutro y de control del sistema. Al lado derecho tenemos las bornas WF24 que son las encargadas de recibir las señales de los transmisores o sensores. En la última parte tenemos los relés de interposición que son los encargados de conmutar las señales de control externas al tablero.